El calor que emanaba de la plataforma de madera del depósito era suficiente para distorsionar el aire, convirtiendo el horizonte en una mancha borrosa y brillante que irritaba los ojos. Colt se ajustó el ala del sombrero, entrecerrando los ojos ante el implacable resplandor del sol de pleno verano. Sentía el sudor correr por su espalda, empapando su camisa, pero no se movió. Permanecía inmóvil, con la quietud de un hombre que había dedicado su vida a la caza o a ser cazado, con las botas firmemente clavadas en el polvo que cubría cada superficie del pequeño pueblo fronterizo. En el bolsillo de su chaleco, doblada en un cuadrado apretado, guardaba una carta que había memorizado hacía 3 semanas. Era una correspondencia que prometía una vida diferente, una vida de mañanas tranquilas, cafés compartidos y la ternura del contacto femenino para contrarrestar la dura e implacable realidad del rancho que había construido desde cero. Esperaba a una mujer llamada Emily, una modista del este que le había escrito sobre su necesidad de un nuevo comienzo, al igual que él necesitaba a alguien con quien volver a casa. El silbato del tren rompió el denso y opresivo silencio, un chillido agudo de vapor y metal que señalaba el fin de su soledad. La bestia de hierro se detuvo siseando como un dragón moribundo y los pasajeros comenzaron a salir. Colt los observó, su corazón latiendo con un ritmo lento y pesado contra sus costillas. Buscó un sombrero, un vestido floreado, una mirada nerviosa. Vio a un comerciante con una bolsa de alfombra. Una familia de 4 que parecía desconcertada por el polvo y algunos peones que regresaban de la ciudad, pero la multitud se dispersó y el andén quedó despejado. Solo el jefe de estación, revisando su reloj de bolsillo. Colt dio un paso adelante, con el ceño fruncido por la confusión, cuando el último pasajero bajó del vagón trasero. No era una modista. No era Emily. La figura que cayó al polvo con un golpe seco y firme era una mujer, pero no se parecía en nada a la imagen que tenía en mente. Era china, de rasgos afilados y llamativos, y sus ojos escudriñaban el perímetro con la precisión táctica de un depredador que evalúa un nuevo terreno de caza. No llevaba encaje ni faldas de algodón. Vestía de un negro austero y polvoriento de pies a cabeza. Una camisa negra abotonada, metida por dentro de unos pantalones negros de hombre, ceñidos con un cinturón de pistola que le colgaba bajo las caderas. Un sombrero de vaquero negro ensombrecía su rostro, calado hasta la cadera, pero no lo suficiente como para ocultar el brillo inteligente y peligroso en sus caderas. Un sombrero de vaquero negro ensombrecía su rostro, calado hasta la cadera, pero no lo suficiente como para ocultar el brillo inteligente y peligroso en sus ojos. Colt se detuvo en seco. Su mano se dirigió instintivamente hacia su propia cadera antes de que se controlara. La mujer no se inmutó. Se ajustó la pesada mochila al hombro y caminó directamente hacia él, sus botas crujiendo sobre la grava. Se detuvo a 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el aroma a aceite de armas y humo rancio de tren impregnado en su ropa. Lo miró de arriba a abajo, fijándose en los callos de sus manos y en su postura. «¿Eres Colt?», dijo ella con voz ronca, sin la delicada cadencia que él esperaba. No era una pregunta. «La carreta de atrás es tuya». Colt la miró fijamente. La litera que llevaba en el bolsillo de repente le pareció pesada como el plomo. «Estoy esperando a una mujer llamada Emily», dijo, bajando la voz a un tono grave y áspero que solía hacer retroceder a los hombres. «Ella no viene.
dijo la mujer de negro secamente. Yo puedo. Y tenemos que irnos. Ahora, la de negro dijo secamente. Yo soy May, y tenemos que irnos. Ahora Colt. No se movió, el mundo se había inclinado sobre su eje. En el lapso de 30 segundos, miró más allá de ella, hacia el vagón vacío del tren, buscando una razón, una mentira, cualquier cosa que tuviera sentido. ¿Qué le hiciste? Exigió la amenaza subiendo por su garganta como bilis. May no retrocedió, ella más cerca, invadiendo su espacio personal, su voz bajando a un áspero susurro. Yo no le hice nada. Ella me vendió su boleto porque le entró el miedo a casarse con un desconocido en medio de la nada. Está a salvo en el este, pero si sigues aquí parado haciendo preguntas estúpidas, ninguno de los dos estará a salvo. Sus ojos se dirigieron hacia el horizonte, hacia donde había venido el tren. Colt notó la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano se cernía cerca de la plancha en su cadera. Esto no era una negociación, era una orden. Observó el pueblo, cuya fachada tranquila ocultaba que la violencia era moneda de cambio allí. Si ella estaba huyendo y había ocupado el lugar de su prometida, él ya estaba involucrado. Podía marcharse, avisar al sheriff y desentenderse del asunto. Pero había algo en sus ojos, no miedo, sino un feroz y desesperado instinto de supervivencia que reflejaba el suyo. Maldijo entre dientes, un fuerte suspiro de frustración. «La carreta está por aquí», dijo, girando sobre sus talones. No se ofreció a llevar su bolso. Ella no lo pidió. El viaje fuera del pueblo era asfixiante. El silencio entre ellos era más denso que el polvo levantado por las ruedas de la carreta. El calor del verano caía sobre ellos implacable y cruel, convirtiendo la tierra en un mosaico duro y agrietado. Colt mantuvo a los caballos a un trote constante, con la mirada fija en el camino. May miraba hacia adelante, pero su atención estaba completamente centrada en la mujer sentada a su lado. May se sentaba erguida. Su cuerpo se balanceaba rítmicamente al compás del vagón. Sus ojos se movían constantemente. Observaba las crestas de las montañas, los matorrales, las sombras de las rocas. Era una soldado en territorio enemigo, no una novia que regresaba a casa. Colt apretaba con fuerza las riendas de cuero, con los nudillos blancos. Se sentía un tonto, atraído por la promesa de paz doméstica hacia una trampa que no había previsto. «Te buscan», dijo Colt finalmente, sus palabras resonando en el aire seco. No era una pregunta. Las mujeres inocentes no se vestían con ropa táctica negra ni vigilaban el horizonte esperando ser perseguidas. May no lo miró. Mantuvo la mirada fija en un grupo de mezquites a lo lejos. «Hay hombres que creen que les debo algo», dijo con tono evasivo. «¿Así es como lo llaman ahora? ¿Deber?» Colt resopló, sacudiendo la cabeza. Me engañaste. Usaste el nombre de una buena mujer para salir de la ciudad gratis. Le pagué el boleto», corrigió May bruscamente, volviéndose finalmente para mirarlo. «Y no te engañé. Estoy aquí. Soy yo quien está sentada en esta carreta. ¿Querías una compañera para este país tan duro? Pues aquí la tienes. Quizás no la que pediste por catálogo, pero sí la que de verdad puede ayudarte a sobrevivir». Colt la miró entonces. La miró de verdad. Vio la leve cicatriz que le recorría la mandíbula, la aspereza de sus manos, que no eran suaves. Tenía razón sobre el país. Devoraba a los débiles y los escupía. Pero eso no justificaba esto. «No necesito un pistolero a sueldo, May. Necesito paz. La paz es una mentira», dijo en voz baja, volviéndose hacia el camino. «Solo existe la calma entre las peleas». El cinismo en su voz era antiguo, incluso ancestral. Resonó en una parte de él que intentaba reprimir,
Antes de que pudiera responder, May se puso rígida, se enderezó y al instante llevó la mano al revólver que llevaba en la cadera. «Polvo», dijo, señalando hacia el sur. Colt siguió su mirada. A unas pocas millas de distancia, elevándose contra el cielo azul, había una inconfundible columna de polvo marrón. Demasiado rápido para un carruaje, demasiado coordinado para caballos salvajes. Jinetes intrépidos. Colt sintió un carruaje. Demasiado coordinado para caballos salvajes. Jinetes intrépidos. Colt sintió un nudo helado en el estómago. La realidad de haberla dejado subir a la carreta lo abrumaba. «¿Lo?» preguntó. May se bajó el sombrero de vaquero negro. Peor. La tensión se convirtió en caos, en un abrir y cerrar de ojos. El lejano retumbar de los cascos se transformó en un rugido, un trueno que retumbó en la madera del asiento de la carreta. Colt tiró de las riendas, espoleando a su yunta al galope. La carreta se sacudió violentamente al chocar contra el terreno irregular del cañón. «¡Agáchate!», gritó, pero May ya se estaba moviendo. No se acurrucó en el hueco para los pies. En cambio, pasó por encima del asiento y se subió a la plataforma de la carreta, usando los laterales de madera como cobertura. Se movía con una gracia fluida que denotaba práctica, manteniendo el equilibrio a la perfección a pesar de los baches. Colt se arriesgó a echar una mirada hacia atrás. 5 jinetes. Estaban acortando la distancia. Sus caballos echaban espuma y corrían con fuerza. Un disparo rasgó el aire. Un estallido seco que sonó inofensivo hasta que astillas de madera explotaron del armazón del carro a centímetros del hombro de Colt. Los caballos gritaron presas del pánico y Colt luchó contra las riendas. Sus bíceps se tensaron para mantenerlos firmes en el camino. Rugió más para sí mismo que para los animales. Otro disparo pasó zumbando junto a su oído. Se llevó la mano a la vaina del rifle que llevaba junto a la rodilla. Pero conducir un tiro de caballos al galope con una sola mano era una misión suicida. Entonces lo oyó, el fuego de respuesta. Era rítmico, controlado. «Bang, ganch, bang, bang, sin». May estaba tumbada en la parte trasera del carro. Su figura vestida de negro se fundía con las sombras de la carga, su arma apoyada en un saco de grano. No disparaba a ciegas. Se lo tomaba con calma, respirando entre el caos. Colt vio al jinete que iba delante dar un tirón brusco hacia atrás, debatiéndose mientras su caballo se desviaba del camino. «Uno menos. ¡Manténlos firmes, Colt!», gritó ella por encima del viento, su voz resonando en la guarida. «No puedo acertarles si estamos en el aire». Colt apretó los dientes, forcejeando con la carreta para sortear una pronunciada curva de roca roja. El punto de emboscada estaba más adelante, un estrecho paso donde las paredes del cañón se estrechaban. Si lograban llegar allí, los jinetes no podrían flanquearlos. «¡Aguanta!», gritó. Tiró de las riendas, y la carreta se tambaleó sobre 2 ruedas por un instante aterrador antes de volver a estrellarse contra el suelo. Más balas rebotaron en las bandas metálicas de las ruedas. May no se inmutó. Disparó de nuevo, y el caballo de otro jinete tropezó. El hombre cayó al suelo en una nube de polvo. Colt sintió una oleada de admiración, aunque a regañadientes. No solo estaba armada, sino que era de élite. Disparaba mejor que la mitad de los ayudantes del sheriff que conocía. Llegaron al punto de estrangulamiento, rodeados por muros altos y dentados. Colt tiró de las riendas, deteniendo bruscamente a los caballos que se tambaleaban tras una enorme roca caída que bloqueaba el camino. «¡Fuera! Aquí nos plantamos», ordenó, empuñando su rifle. No tuvo que decírselo 2 veces. May saltó por el borde, aterrizando en cuclillas, con su arma ya apuntando a la curva que acababan de doblar. Treparon por la ladera de pedregal hasta un punto estratégico entre las rocas.
El calor que irradiaba la piedra les quemaba la ropa. Abajo, los 3 jinetes restantes aminoraron la marcha, recelosos del silencio. Colt se echó el rifle al hombro, apuntando con el cañón. Miró a May. Ella estaba tranquila, secándose el sudor de la frente con una manga negra, revisando el tambor de su revólver. Su respiración era firme. Lo miró y, por un instante, la máscara se le resbaló. Vio la adrenalina, el miedo controlado por Will. «Tú disparas a la derecha, yo a la izquierda», susurró ella. Era la primera vez que se ponían de acuerdo en algo. El silencio que siguió a los disparos fue más denso que el ruido. El cañón estaba en calma, salvo por la respiración agitada de los caballos abajo y el zumbido en los oídos de Colt. Los jinetes restantes habían retrocedido, dándose cuenta de la desventaja táctica de cargar contra una posición fortificada defendida por 2 tiradores infalibles. Colt bajó el rifle, sintiendo el cañón caliente contra la palma de su mano. Miró a May. Estaba sentada con la espalda apoyada en la roca roja, con su sombrero negro en el suelo a su lado, recargando su revólver con precisión metódica. Le temblaban ligeramente las manos, solo un leve temblor, pero lo disimuló bien. Colt se deslizó por las rocas para revisar los caballos, con la mente acelerada. Había esperado que su esposa preparara la cena. Había acabado con un pistolero que acababa de ayudarle a matar a 2 hombres. Se acercó de nuevo a ella y le ofreció una cantimplora de agua tibia. Ella la tomó, asintiendo en señal de agradecimiento silencioso, y bebió un buen trago. El agua le chorreó por la barbilla hasta el polvoriento cuello negro de la camisa. «Manejas un arma como si hubieras nacido con ella», dijo Colt en voz baja. No fue exactamente un cumplido, fue la observación de una tragedia. Ninguna mujer debería tener que disparar tan bien. Fue la observación de una tragedia. Ninguna mujer debería tener que disparar tan bien. May se limpió la boca con el dorso de la mano. «No nací con eso. Lo aprendí cuando me di cuenta de que al mundo no le importa si eres educada». Ella lo miró, sus ojos oscuros escudriñando su rostro en busca de juicio. «¿Esos hombres? No son agentes de la ley. Son pistoleros a sueldo de la compañía ferroviaria, el sindicato». Colt se agachó, manteniendo el equilibrio sobre las puntas de los pies. «¿Por qué el sindicato persigue a una novia por correspondencia?» May dejó escapar una risa corta y amarga. «Nunca fui una novia, Colt. Yo era su contador. Vi los libros de contabilidad. Vi cómo robaban tierras, quemaban granjas, sobornaban a jueces. Tomé los libros. Eso es lo que hay en mi bolso. Ni un ajuar de evidencia». El potro la miró fijamente. Las piezas encajaban en su lugar. La desesperación, la habilidad, el secreto. No solo estaba huyendo de un crimen, estaba cargando con el peso de una guerra. Miró la mochila en el carro de abajo. «Trajiste una sentencia de muerte a mi rancho», dijo con voz dura. «No tenía otra opción», respondió May, con la voz ligeramente quebrada. «Necesitaba escapar. Necesitaba un lugar donde nadie me viera. Un ranchero buscando esposa. Era la tapadera perfecta». Bajó la mirada hacia sus manos. «No sabía que serías...» Dejó la frase inconclusa. «¿Decente? ¿Capaz?» Colt terminó la frase por ella. «No sabía que valdría la pena salvarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No había querido decirlas, pero eran ciertas. Se puso de pie y le ofreció la mano. Ella dudó un instante y la tomó. Su agarre era firme. Al levantarla, la distancia entre ellos se desvaneció por un segundo. Él percibió el olor a polvo, a sudor y al leve aroma a jabón de lavanda, un vestigio de la mujer que pudo haber sido. Retrocedió, carraspeando. «No podemos quedarnos aquí. Volverán con más hombres. Tenemos que llegar al rancho. Es el único lugar que podemos defender». El sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental.
pintando el cielo con tonos púrpura y naranja, para cuando llegaron al perímetro de la propiedad de Colt. La granja que solía llenarlo de orgullo ahora parecía frágil, una isla de madera en un mar de peligro. El ganado mugía suavemente en la distancia, sin saber que su pasto estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Colt no condujo la carreta hasta el porche delantero. La metió en el granero de inmediato, cerrando las pesadas puertas y atrancándolas. «Necesitamos asegurar la casa», dijo con voz firme. «Ventanas, puertas, necesitamos líneas de visión». May ya se estaba moviendo, revisando el desván. La integridad estructural de las paredes. Se movía por su granero como si fuera suyo, como si hubiera estado luchando en asedios toda su vida. Caminaron juntos hacia la casa principal, el espacio entre ellos cargado de una nueva energía. No era romance, todavía no. Era el vínculo de la trinchera. Dentro de la casa hacía fresco y estaba oscuro. Colt encendió una lámpara de queroseno. La luz amarilla iluminó los muebles sencillos, la mesa vacía donde había imaginado desayunar con Emily. May notó la expresión en su rostro. «Lo siento», dijo en voz baja. «Por Emily. Por la mentira». Colt la miró, las sombras danzando sobre su rostro. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo. «Emily no está aquí, May. Tú sí. Y ahora mismo, eso es lo único que importa». Caminó hacia el armario de armas, lo abrió y sacó un rifle de repetición y una caja de municiones. Los arrojó sobre la mesa. «¿Puedes usar un Winchester?» May lo tomó, comprobando el mecanismo con un chasquido fluido. «Puedo usar cualquier cosa que dispare». Colt caminó hacia la ventana, mirando a través de la rendija de las cortinas. El crepúsculo se hacía más profundo, transformando la maleza en monstruos. Conocía al sindicato. Sabía cómo operaban. La próxima vez no solo enviarían jinetes, enviarían fuego. Enviarían un ejército. «Esperarán a que anochezca», dijo Colt. «Quieren las pruebas, pero se conformarán con nuestros cuerpos». Se volvió hacia May. Se había quitado el sombrero. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, enmarcando un rostro que era a la vez fiero, aterrorizado y hermoso. «¿Por qué guardaste los libros?», preguntó él. «Podrías haber huido». May sostuvo su mirada, alzando la barbilla. «Porque era lo correcto, porque lastimaban a la gente, y porque estaba cansada de huir». Colt asintió lentamente. Lo comprendía. Había pasado años huyendo de sus propios fantasmas antes de construir este lugar. «Bueno», dijo, girando hacia su rifle, «ya no puedes huir. Esta es mi tierra y nadie se lleva lo que es mío». La declaración quedó suspendida entre ellos, cargada de un doble significado que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Afuera, el primer coyote aulló, pero sonó demasiado a señal. El asedio había comenzado. La oscuridad exterior era absoluta. Una densa cortina de terciopelo que ahogaba la luz de las estrellas y ocultaba a los depredadores que acechaban entre la maleza. Dentro de la casa del rancho, el aire estaba viciado, impregnado del olor a aceite de armas y del penetrante olor metálico de la anticipación. Colt había apagado la lámpara de queroseno, sumiendo la habitación en la penumbra, confiando en la tenue luz de la luna que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas para orientarse en su propia casa. Estaba sentado cerca de la puerta principal, con la espalda apoyada contra la tosca pared de madera. El rifle Winchester descansaba sobre sus rodillas como una reliquia sagrada. Al otro lado de la habitación, agachada junto a la ventana trasera, May era una silueta de tensión. No se había movido en 20 minutos. El silencio era más fuerte que los disparos.
una presión zumbante en los oídos de Colt que le erizaba la piel. Observó el contorno de su sombrero de vaquero negro, la forma en que sus hombros subían y bajaban con respiraciones cortas y controladas. Estaba aterrorizada, lo sabía, pero lo ocultaba bajo capas de fría indiferencia que él reconocía demasiado bien. Era la coraza de alguien que se había visto obligada a madurar demasiado rápido y de forma demasiado brusca. «Se están demorando demasiado», susurró May, apenas audible sobre el suelo. No era una queja, sino una observación táctica. Colt cambió de postura, haciendo una mueca al oír el crujido de una tabla bajo su bota. «Nos están poniendo a prueba», respondió con voz grave. «Esperando a que nos cansemos, esperando a que cometamos un error. Saben que tenemos la ventaja aquí, pero son mayoría. Intentarán ahuyentarnos con humo o fuego antes de arriesgarse a entrar». Vio a May girar la cabeza hacia él en la oscuridad. «Si queman la casa», empezó a decir, y luego se detuvo. «Si queman la casa, nos refugiamos en la bodega». Colt terminó. «Pero construí este lugar con madera verde y piedra. No se va a derrumbar como una caja de cerillas». «Tenemos tiempo», quería tranquilizarla, pero también quería que supiera la realidad. No iba a mentirle, no ahora. De repente, el aire nocturno se rasgó con un sonido que no era un disparo. Era el estallido de cristales. Una botella, rellena de un trapo y encendida, atravesó el cristal superior de la ventana lateral y se estrelló contra la pared del fondo. La habitación se iluminó con una luz anaranjada cuando el trapo empapado en queroseno prendió fuego a las cortinas. «¡Fuego!», gritó Colt, poniéndose de pie de un salto. Abandonó su puesto y corrió hacia las llamas, arrancando las cortinas con sus propias manos y pisoteándolas con sus pesadas botas. El fuego crepitaba y escupía, chamuscando el suelo de madera, pero él lo sofocó antes de que pudiera trepar por las paredes. En la repentina iluminación, vio a May de pie en el centro de la habitación, con sus revólveres desenfundados, girando hacia la ventana rota. No miró al fuego. Buscó el objetivo. Una sombra se movió fuera del encuadre. ¡Bang! May disparó. El retroceso sacudió su frágil cuerpo. Un grito de dolor resonó en la oscuridad exterior, seguido de una maldición. «Una menos», dijo con gravedad, el resplandor anaranjado de las cortinas humeantes iluminando la fiera tensión de su mandíbula. Pero cuando la oscuridad volvió a entrar, el sonido de unas botas pesadas en los escalones del porche retumbó como un tambor. La investigación había terminado. El asalto había comenzado. La puerta principal se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor, y la pesada madera de roble se astilló bajo la fuerza de un ariete. Colt se arrojó detrás de la pesada mesa de roble volcada que había colocado antes. La madera se llenó instantáneamente de balas cuando 3 hombres irrumpieron en el umbral, y los destellos de los cañones iluminaron la entrada como una luz estroboscópica. Con fuego de supresión, Colt rugió, amartilló su Winchester y disparó a ciegas hacia la puerta. El estruendo del rifle en el espacio cerrado era ensordecedor, un golpe directo a los tímpanos. Vio caer a un hombre, agarrándose el muslo, pero los otros 2 se dispersaron, buscando refugio tras el sofá y el arco del pasillo. La tranquilidad de su hogar se había esfumado. Ahora era una trampa mortal. El polvo y el yeso caían del techo mientras las balas perforaban las paredes. Colt se arriesgó a echar un vistazo hacia la cocina. May se había ido. El pánico se apoderó de él, frío y agudo, antes de oír el inconfundible y rítmico estruendo de su revólver desde las sombras de la despensa. Los había flanqueado.
«¡Ríndete, Colt!», gritó una voz desde detrás del sofá. Era una voz áspera y ronca, rebosante de arrogancia. «No te queremos a ti. Queremos a la chica del libro. Échelala y te quedas con tu terreno». Colt expulsó un casquillo vacío, el latón caliente rebotando en el suelo. «Estás invadiendo mi propiedad, Pike», gritó Colt, reconociendo la voz del principal ejecutor del sindicato. «Y me debes una puerta nueva». En la oscuridad, le hizo una señal a May con un rápido movimiento de la mano hacia el flanco izquierdo. Ella lo entendió y asintió una vez. La confianza entre ellos fue instantánea, nacida de la necesidad. Ella no dudó. Su Colt disparó una ráfaga rápida de 3 tiros para inmovilizar a Pike. May salió de su cobertura, deslizándose por el suelo como en el béisbol, disparando hacia arriba mientras se movía. Su bala alcanzó al segundo pistolero en el hombro, haciéndolo girar. Disparó a ciegas mientras caía, y una bala perdida atravesó la parte carnosa del brazo de Colt. Colt gimió, y un agudo gemido de dolor escapó de sus dientes cuando el impacto lo hizo girar. Se desplomó contra la pared, agarrándose el bíceps, sintiendo la cálida humedad de la sangre que inmediatamente le empapaba la camisa. «¡Colt!», gritó May. Perdiendo por primera vez su calma táctica, corrió hacia él, abandonando su posición, tranquila por primera vez. Corrió hacia él, abandonando su posición, disparando 2 veces para mantener la cabeza de Pike agachada. Lo alcanzó, revisando la herida con energía frenética. «Estoy bien», jadeó, aunque la habitación daba vueltas. «Solo un rasguño. Vigilen la puerta». Pero Pike se había dado cuenta del cambio de rumbo. Se levantó de detrás del sofá, apuntándoles con una escopeta. «Momento». Se levantó de detrás del sofá, apuntándoles con una escopeta. Tocándolo, Pike sonrió con desdén, su silueta destacando en la bruma humeante. «De verdad, ahora suelta el...». Su discurso se vio interrumpido cuando la ventana de la cocina detrás de él se hizo añicos. No desde afuera, sino por el impacto de una pesada sartén de hierro fundido que Colt había tirado de la encimera antes. No, era una distracción. May había pateado una silla. Pike se estremeció, girando la cabeza por una fracción de segundo. En ese instante, Colt levantó su pistola con su mano buena. El disparo alcanzó a Pike en el pecho, haciéndolo caer hacia atrás sobre la mesa de café. Un silencio denso y resonante volvió a la habitación. Las secuelas de la violencia eran una extraña realidad suspendida. El aire estaba impregnado del olor acre de la pólvora, el azufre y el aroma metálico de la sangre. El único sonido era el viento silbando a través de la puerta rota y la respiración entrecortada de 2 personas que acababan de enfrentarse a la muerte. Colt se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en el yeso. Le dolía el brazo con un dolor sordo y rítmico, pero la hemorragia había disminuido. May estaba arrodillada a su lado, con los pantalones negros manchados de polvo y ceniza. Ya no miraba la puerta. Ella lo miraba, con sus ojos oscuros muy abiertos y escrutadores. Guardó su arma con mano temblorosa y metió la mano en su bolsillo, sacando un pañuelo. Sin preguntar, lo presionó contra su herida. Su tacto era firme pero sorprendentemente suave. «Eres un idiota», susurró con voz temblorosa. «Recibiste una bala por un desconocido». Colt la miró, viéndola realmente en la penumbra. La adrenalina se desvanecía, dejando tras de sí una vulnerabilidad cruda y expuesta. «Ya no eres una desconocida, May», dijo con voz ronca. «Ya no». La observó mientras ella se vendaba el cuerpo con destreza y cuidado. La intimidad del momento era abrumadora. Allí, entre los escombros de su sala de estar,
Con hombres muertos en el suelo y la noche aún ocultando más amenazas, la distancia entre ellos se desvaneció. Hizo una pausa, con la mano aún sobre su brazo. «Nunca quise esto», confesó, con los ojos brillantes. «Solo quería detenerlos, no quería arrastrar a gente buena conmigo». Colt extendió la mano y la cubrió con la suya, áspera y callosa. «No me arrastraste a ninguna parte. No estaba de pie», dijo. «Un hombre no se aferra a un lugar como este sin luchar por él, tarde o temprano. Tú solo le diste nombre a la lucha». May alzó la vista y se encontró con su mirada. La dura apariencia de forajido se resquebrajó, revelando a la mujer exhausta que había debajo. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué luchar por mí? Podrías haberme entregado. Pike te ofreció un trato». Colt esbozó una sonrisa irónica y dolorosa. «No hago tratos con serpientes. Y además», añadió, bajando la voz, «estaba esperando a una compañera, alguien que pudiera afrontar las tormentas. Emily se habría escondido en el sótano. Tú te deslizaste por el suelo y los flanqueaste». Inclinó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos un instante. «Creo que el destino me envió el billete equivocado, pero a la mujer adecuada». El aire entre ellos se cargó con una electricidad repentina y palpable. May se inclinó, apoyando la frente en su hombro por un instante, un gesto de inmensa confianza. «Aún no hemos terminado», susurró contra su camisa. Pike era solo el capataz. El resto quemarán el granero después. Ahí es donde están los caballos. Los ojos de Colt se abrieron de golpe. Los caballos, si los perdían, estaban atrapados en el desierto. El tierno momento se hizo añicos, reemplazado por la fría claridad de la supervivencia. «La dinamita», dijo Colt, esforzándose por ponerse de pie y haciendo una mueca de dolor en el brazo. «En el cobertizo de atrás tengo una caja que uso para quitar tocones». Miró a May con expresión sombría. «Si quieren una guerra, démosles un final». May se puso de pie, ajustándose el sombrero. La máscara de guerrera volvió a su sitio, aunque sus ojos conservaron una mirada dulce al mirarlo. «¿Cómo llegamos al cobertizo sin que nos atropellen?», preguntó ella. Colt se dirigió a la puerta trasera, mirando hacia la oscuridad. «No vamos al cobertizo. El cobertizo está conectado a la cerca del corral. Si logro llegar al techo, puedo dejar caer un palo justo en su zona de preparación. Era una misión suicida, o casi». May lo agarró del brazo bueno. «No. No puedes subir con ese brazo. Voy yo». Colt abrió la boca para protestar, pero la mirada en sus ojos lo detuvo. No era una petición. «Cúbreme desde la ventana de arriba», ordenó. «Tú tienes mejor puntería con el rifle. Yo soy la que se mueve rápido». Se movían con la precisión sincronizada de un equipo que llevaba años trabajando juntos, no horas. Colt subió las escaleras, el dolor en su brazo un rugido sordo que le aguzó el juicio. Se colocó junto a la ventana del dormitorio, la que daba al patio trasero y al corral de abajo. Vio sombras moviéndose cerca del granero. Hombres con antorchas preparándose para ahuyentarlos o quemar su ruta de escape. Apuntó mientras tanto. May se escabulló por la puerta trasera, una sombra moviéndose entre sombras. Llevaba la noche como un manto. Colt la vio correr desde el barril de lluvia hasta la pila de leña, sus movimientos silenciosos. Él contuvo el fuego, esperando. Si disparaba ahora, revelaría su posición. Tenía que confiar en ella. Llegó al cobertizo de herramientas y desapareció dentro durante 10 segundos de infarto. Cuando salió, sostenía un manojo de barras rojas. Dinamita. No tenía mecha, tenía un plan. Ella trepó por la celosía del costado del granero, ágil como un gato, y se subió al tejado. Los hombres de abajo gritaban ahora. La luz de las antorchas parpadeaba contra la madera. Se estaban preparando para lanzar. Colt vio a un hombre dar un paso al frente,
con el brazo levantado para lanzar una antorcha al pajar. Un hombre dio un paso al frente, con el brazo levantado para lanzar una antorcha al pajar. ¡Crack! Colt disparó. El hombre soltó la antorcha y se apartó girando, agarrándose el hombro. El factor sorpresa se había esfumado. ¡Fuego de cobertura!, gritó alguien desde abajo. Las balas empezaron a destrozar el revestimiento alrededor de la ventana de Colt. Se agachó, cargó el rifle y se incorporó para disparar de nuevo. Tenía que mantenerlos agachados. Tuvo que ganar tiempo. En el tejado, May encendió la mecha corta con una cerilla que prendía en cualquier superficie, frotándola contra el talón de su bota. La chispa brilló en la oscuridad, un faro que atrajo todas las miradas. ¡Chicos!, gritó, su voz resonando por el patio. ¡Ah, por ellos! Lanzó el paquete con puntería perfecta, justo en el centro del grupo de hombres junto a la puerta del corral. No esperó a verlo caer. Ella rodó hacia atrás, deslizándose por la pendiente opuesta del tejado, justo cuando el mundo se volvió blanco. La explosión fue un estruendo ensordecedor que sacudió la casa hasta sus cimientos. Tierra, madera y escombros cayeron del cielo. Los gritos de los caballos quedaron ahogados por la fuerza de la explosión. Colt salió despedido por la ventana, con los pulmones llenos de polvo. Se incorporó a duras penas, escudriñando entre el humo. La puerta del corral había desaparecido. Los hombres estaban dispersos, aturdidos o retrocediendo en la oscuridad. La amenaza no solo había sido neutralizada, sino aniquilada. Los mercenarios supervivientes huían, con la moral por los suelos tras la repentina escalada de violencia. El silencio regresó al rancho, pero esta vez era el silencio de la victoria. 3 meses después, el olor a leña quemada ya no era un signo de peligro, sino el reconfortante aroma del hogar. El aire otoñal era fresco, convirtiendo los álamos a lo largo del arroyo en un brillante signo de peligro, pero el reconfortante aroma del hogar. El aire otoñal era fresco, y los álamos que bordeaban el arroyo se convertían en brillantes explosiones doradas. La casa del rancho aún conservaba las cicatrices del asedio. Una puerta remendada, madera nueva y desigual en el revestimiento, pero seguía en pie. Colt estaba en el porche, con un martillo en la mano, terminando de reparar la barandilla. Su brazo había sanado, dejando una cicatriz irregular que se tensaba ligeramente con el frío, un recordatorio permanente de la noche en que el mundo cambió. Hizo una pausa, contemplando el prado donde el ganado pastaba plácidamente, su aliento empañando el frescor de la mañana. El miedo que antes había marcado su aislamiento había desaparecido, reemplazado por un profundo y firme sentido de propósito. La puerta mosquitera se abrió con un crujido a sus espaldas. No se giró. Reconoció el sonido de esas botas. May salió con 2 tazas de café humeante. Ya no vestía completamente de negro. Llevaba un grueso abrigo de lona sobre una camisa de franela azul, aunque el cinturón de pistola seguía sujeto a su cadera. Las viejas costumbres y las precauciones necesarias eran difíciles de erradicar, pero la tensión en sus hombros había desaparecido. Le entregó una taza, apoyándose en la barandilla junto a él. Marshall envió un telegrama. Dijo con voz tranquila. El testimonio se mantuvo. El gobernador firmó las acusaciones esta mañana. El sindicato está siendo desmantelado. Colt tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho. ¿Así que el contable está oficialmente jubilado?, preguntó, con una leve sonrisa en los labios. May miró hacia el horizonte, el mismo horizonte que una vez había escudriñado en busca de enemigos. Ahora, solo veía la tierra. Jubilado, confirmó.
De todos modos, creo que me va mejor la gestión. Alguien tiene que mantener este lugar rentable si se va a seguir gastando dinero en madera de primera calidad. Le dio un codazo en el brazo, un gesto juguetón que le pareció completamente natural. Colt soltó una risita, profunda y sincera. Se giró hacia ella, apoyando la mano en la barandilla y rodeándola suavemente. «Es mucho trabajo», advirtió, aunque sus ojos reflejaban calidez. «Dirigir un lugar como este, inviernos duros, veranos secos, sin días libres. No le tengo miedo al trabajo, Colt», dijo May mirándolo. El sol de la mañana iluminaba los ángulos marcados de su rostro, suavizándolos, y no le tengo miedo a este lugar. Dejé de correr la noche que me bajé de ese tren. Ella extendió la mano, ajustándole el cuello. Sus dedos se detuvieron un instante. «Te lo dije. Conseguiste el compañero que necesitabas». Colt dejó su café en la barandilla y le tomó la mano, su pulgar recorriendo los nudillos que habían sostenido un arma con tanta firmeza cuando importaba. «Sí», dijo en voz baja, la verdad asentándose en su pecho como una piedra en el lecho de un río, sólida e inamovible. «Lo hice». Miró más allá de ella, hacia el camino que conducía al pueblo. Estaba vacío, sin polvo, sin jinetes, solo el campo abierto y silencioso. «Pongámonos manos a la obra», dijo, y juntos volvieron hacia la casa, entrando por la puerta no como supervivientes, sino como constructores de una vida que habían forjado entre las llamas.